Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, lunes 16 de junio de 2025, estamos conectándonos a través de UNPG TV en Facebook para entregarles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional. Un resumen de los distintos medios de comunicación, como siempre, de lunes a viernes. A partir de las 10:30 de la mañana les entregamos este resumen gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional en sus plataformas y redes sociales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias a sus directores y seguidores por el apoyo. Les damos la bienvenida a los seguidores de UNPG TV y el agradecimiento también por el apoyo diario. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Bien, vamos con la primera información aquí en el informativo nacional y el diario EC nos dice que ejércitos de Colombia y Ecuador destruyen laboratorio de cocaína en frontera en común. Aquí vamos a ver que una operación militar conjunta entre los ejércitos de Colombia y Ecuador permitió la destrucción de un laboratorio clandestino de cocaína y pasta base de cocaína. El operativo se desarrolló en el sector La Estrella, municipio de Putumayo, a 100 metros de la frontera de Ecuador. El operativo, ejecutado en el marco del Plan Espejo, asestó un golpe significativo al narcotráfico en la zona, según informaron las autoridades de ambos países. El laboratorio, ubicado cerca de la parroquia Santa Bárbara en la provincia de Sucumbíos y el próximo a El Carmelo, en el límite con el Carchi, pertenecía al grupo irregular Comandos de Frontera. La infraestructura tenía una capacidad de producción de hasta 1.400 kilos de droga por mes. Todo ese escaloide era destinado presumiblemente a la comercialización en Ecuador o a su envío hacia mercados internacionales como Europa y Estados Unidos. Seguimos con las noticias y el mercurio.com.es nos dice que la Fiscalía procesa a ex actriz de Enchufe TV por presunto lavado de activos. La captura del ecuatoriano Juan Martín Redín Guerrero en Ciudad Panamá fue confirmada por el ministro del Interior, John Reinberg, el 13 de junio de 2025. El ecuatoriano estaba requerido por la justicia ecuatoriana en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y tenía notificación roja de Interpol. El detenido fue localizado en un departamento de la capital panameña. Al momento de su captura portaba aproximadamente $2,000 en efectivo, varias tarjetas bancarias y dispositivos tecnológicos. Actualmente permanece bajo custodia en Panamá mientras avanzan las gestiones para su extradición a Ecuador. Juan Martín Gr. es uno de los 11 ciudadanos procesados por la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación que también involucra a 9 empresas. Según las autoridades, la estructura operaba bajo la modalidad de servicios financieros mediante trading, con la promesa de rendimientos económicos atractivos para captar fondos de terceros. La Fiscalía General del Estado sostiene que los implicados habrían canalizado grandes sumas de dinero a través del sistema financiero nacional, simulando actividades educativas o de inversión. Ese patrón de comportamiento llevó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, a detectar operaciones inusuales. El 13 de octubre de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra varias personas, entre ellas Eunice Nicole C., actriz ecuatoriana, conocida por su participación en contenidos digitales como Enchufe TV y No Noticias. Contreras figura como parte del equipo de la empresa ADN Escuela de Negocios en calidad de gerente de marketing. Según el expediente 17U 05-2024-00146, su imagen fue utilizada en redes sociales y eventos presenciales con fines de promoción.
En una publicación de Instagram, la ex actriz mencionó públicamente su dedicación al mundo de las inversiones en mercados bursátiles y agradeció a la empresa por su desarrollo en ese ámbito. Bien, vamos a estar pendientes de esta noticia aquí en el Informativo Nacional. Cuéntenme si ustedes saben un poquito más de otro medio de comunicación. Déjenmelo saber en los comentarios. Seguimos y el mercurio.com.es también nos dice que la Ley de Integridad Pública introduce inhabilitación de por vida a funcionarios y abogados, jueces y fiscales, funcionarios o abogados que incurran en los delitos establecidos en la normativa podrán recibir penas de hasta 13 años de prisión y la inhabilitación de por vida. En la Comisión de Desarrollo Económico, que elaboró el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Integridad Pública, se incluyeron reformas penales que establecen sanciones severas a los abogados que llegan a una pena de prisión de hasta 13 años de cárcel o a la inhabilitación de por vida para ejercer su profesión. Este lunes 16 de junio a las 17 horas en el Pleno de la Asamblea se realizará el primer debate de este proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública enviado por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económica urgente. En la segunda disposición reformatoria de la norma, la comisión incluyó cambios al Código Orgánico Integral Penal, COIP, con las que se endurecen las penas para los jueces, árbitros y fiscales que incurren en el delito de prevaricato, fallo de perjuicio de una de las partes. Los profesionales del derecho que incurran en este delito recibirán una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Además, quedarán inhabilitados de por vida para el desempeño de la profesión de abogado. Bien, seguimos y vamos a estar pendientes de lo que sucede hoy en el Pleno de la Asamblea a las 5 de la tarde. Vamos con la siguiente información y teleamazonas.com nos dice que se sabe de un acuerdo entre Ecuador y Mercado Libre para comercio electrónico. El viceministro de Producción e Industrias, Andrés Robalino, visitó Bogotá para concretar un acercamiento con Mercado Libre. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador informó que se concretó un acuerdo para firmar un convenio con la empresa multinacional Mercado Libre. Así lo anunció la cartera de Estado este domingo 15 de junio de 2025. El acuerdo se realizó en el marco de la visita del viceministro Andrés Robalino a Bogotá, Colombia. En este país el funcionario buscó fortalecer los lazos comerciales entre los dos países y adquirir oportunidades de cooperación y estrategias para internacionalizar empresas. Robalino cumplió una amplia agenda en Colombia, mantuvo reuniones con el sector público y privado, también dialogó con representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes intercambiaron experiencias en el campo de la competitividad e innovación. En este contexto se concretó el acuerdo para un posible convenio con Mercado Libre, la empresa dedicada al comercio electrónico en Iberoamérica. Con Mercado Libre concretamos un acuerdo para firmar un comercio que impulsará el comercio electrónico de MIPYMES y clústeres de Ecuador, señaló textualmente el Ministerio de Producción en su cuenta de red social X, sin dar mayores detalles. De igual forma, se reunió con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia para avanzar en el reconocimiento mutuo de certificaciones de calidad. Seguimos con las noticias aquí en su Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa. Finanzas.yahoo nos dice que suspenden operación de oleoducto Sote en Ecuador tras ruptura por deslizamiento de tierra Petroecuador. El bombeo con el oleoducto Sote de Ecuador fue suspendido tras una ruptura causada por el deslizamiento de tierra, informó el lunes la petrolera estatal Petroecuador. La ruptura ocurrió en el kilómetro 86 del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote. Indicó la compañía que activó un plan de contingencia desplegando personal técnico para realizar labores de contención y control. Esto es lo que tenemos en cuanto a esta información. Vamos a estar pendientes de si existe una actualización.
Seguimos y teleamazonas.com nos dice lo que se debe saber del régimen de compra por Amazon Temu que arranca hoy 16 de junio de 2025 en Ecuador. Vamos a ver los detalles. El arancel de $20 por compras a través de courier empieza a regir en Ecuador desde hoy lunes 16 de junio de 2025. La tasa se aplicará a productos importados a través de plataformas en línea como Amazon, Temu y Shein. Ecuador cobrará el arancel a todos los paquetes que se adquieran bajo el régimen courier 4x4, es decir, aquellos que no superan los 4 kilogramos de peso ni los $400. El cobro se efectuará a través de la Declaración Aduanera Simplificada, DAS, documento que emite la empresa courier al momento de nacionalizar el envío. Es decir, los compradores no necesitan realizar trámites adicionales. La empresa de mensajería se encargará de incluir el valor de la tasa en el total a pagar por su paquete. Desde el 16 de abril, el cobro se activa a todos los envíos 4x4 sin importar la fecha de compra. La medida fue aprobada por el Comité de Comercio Exterior COMEX. Sus objetivos son evitar el uso comercial informal del mecanismo de compra y proteger el empleo formal y la producción ecuatoriana. Tras la aprobación de la resolución el 2 de junio de 2025, el COMEX señaló que se mantiene el límite individual de $1,600 anuales por persona y aclaró que el arancel no afectará a los migrantes ecuatorianos que envíen paquetes desde el exterior. Bien, seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión. Y el mercurio.com.es nos dice que Ecuador pide evitar viajes a Medio Oriente tras escalada de tensión entre Israel e Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador emitió una alerta oficial el 15 de junio de 2025 dirigida a los ciudadanos ecuatorianos que residen en países de Medio Oriente. La medida responde a la necesidad de precautelar la seguridad de los compatriotas en una zona marcada por la inestabilidad regional. La Cancillería aconsejó evitar o postergar cualquier viaje hacia Israel y sus países vecinos mientras persista la situación de riesgo. Para quienes ya se encuentran en los territorios afectados, se solicitó mantener la calma, priorizar la seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Asimismo, el ministerio reiteró la importancia de mantenerse informados exclusivamente a través de canales oficiales y no difundir rumores o información no verificada. Seguimos con el mercurio.com.es y en cambio aquí nos dice que William Murillo indicó textualmente que los coyoteros volvieron a usar rutas antiguas. Él es el señor Murillo. Veamos de qué se trata esta noticia. El director ejecutivo de 1-800 Migrante, William Murillo, conversó con el diario El Mercurio y analizó las consecuencias de la política migratoria del presidente Donald Trump y plantea que el gobierno de Ecuador entregue un crédito a migrantes que requieren representación legal. El impacto inmediato es miedo, incertidumbre, falta de claridad en los procesos y también hemos visto mucha discriminación, mucha falta de humanidad por parte del presidente y obviamente si el presidente se porta de una manera, sus subalternos son peor. La violación de derechos humanos, de derechos civiles, del debido proceso de la Constitución, esa clase de cosas no se miraba en Estados Unidos. Ahora estamos mirando el autoritarismo, el primer presidente autoritario de Estados Unidos que ha rebasado los límites. El señor Richard Nixon renunció por mucho menos de lo que ha hecho Donald Trump, que está utilizando el tema de la migración, el tema de los indocumentados, como una pieza política para sus intereses
particulares. Y en cuanto a la militarización de la frontera y las redadas masivas, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentan los migrantes ecuatorianos que intentan cruzar la frontera actualmente? Bueno, ha bajado en un 97% el número de personas que cruzan la frontera por tierra. Precisamente está militarizada, entonces este es el motivo. Ahora los coyoteros están utilizando las viejas rutas para entrar porque ya no pueden dejar a la gente en los centros de detención, en los retenes. Entonces, ¿qué hacen? Ahora tienen que cruzar fronteras, cruzar los desiertos, cruzar los mares, cruzar todas las formas para ingresar de forma irregular. Y siguen llegando, sí, pero ya no en esos números que miramos antes. Es lo que dice el señor William Murillo, director ejecutivo de 1-800 Migrante. Seguimos con el desarrollo de la información y el comercio.com nos dice que Estados Unidos alerta a migrantes, a turistas en Ecuador de posibles robos con escopolamina en Guayaquil. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador alertó a sus connacionales en el país andino de casos de posibles robos mediante uso de escopolamina que se han reportado en las últimas semanas en varias zonas de Guayaquil. Por medio de una alerta publicada en su página web, la delegación diplomática señaló que se ha reportado casos de consumo de escopolamina en centros comerciales, estaciones de servicio y restaurantes en el sector de Ceibos, en el norte de la ciudad, y en el municipio de San Borondón, vecino a Guayaquil. Textualmente dicen que el motivo de los ataques parece ser el robo. Un ataque típico consiste en que una o dos personas se acercan a la víctima y se ofrecen a rezar con ella, relató la embajada en una difusión de este domingo 15 de junio de 2025, tras aceptar la petición de las personas que le entregan la oración o una imagen religiosa laminada contaminada con escopolamina. La embajada explicó que la escopolamina es una droga de origen vegetal que se ha utilizado con frecuencia en delitos en Colombia y Ecuador. Se administra con mayor frecuencia por ingestión y en forma de polvo en alimentos o bebidas. Por el contacto con la piel no suele causar efectos inmediatos. Sin embargo, una vez en contacto con las manos, puede entrar al organismo a través del contacto con los ojos o la boca. La ingestión de escopolamina puede dejar a la víctima inconsciente o en estado de vigilia durante 24 horas o más. En dosis muy altas puede causar insuficiencia respiratoria y la muerte, alertó en un comunicado. Esta modalidad se viralizó en redes sociales el pasado lunes cuando Gino Freire, un conocido comerciante y locutor guayaquileño, contó en su cuenta de red social X que al bajarse de su vehículo en la zona de San Borondón había sido interceptado por una joven que le preguntó si podía hacer una oración por él. Por motivos de tiempo, Freire rechazó la petición, pero contó que luego de eso conoció a otros casos de personas que habían sido escopolaminadas bajo el mismo modo de operación. Bien, así que tengan mucho cuidado con esto. Los ecuatorianos también, no solamente los turistas que vienen a pasear al Ecuador, hay que cuidarnos todos. Bien, finalmente, el mercurio.com.es nos dice que hay un fallecido y 5 heridos por el terremoto en Perú. Para los que no saben, bueno, aquí tenemos los detalles. Un hombre falleció ayer y otras 5 personas resultaron heridas en Lima a raíz del terremoto de magnitud 6.1
que sacudió la capital de Perú y la vecina provincia portuaria del Callao, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN. El reporte compartido en la red social X detalló que la víctima mortal se produjo en el distrito de Independencia, en el norte de Lima, y que los heridos están siendo atendidos en diferentes nosocomios de la capital peruana, donde también se informó de daños en vías de comunicación y establecimientos de salud. Sobre el fallecido, los medios locales informaron que se trata de un conductor de mototaxi, un pequeño vehículo de transporte de pasajeros, a quien le cayó parte de la pared desde el piso elevado de una vivienda cuando se acercó a verificar los daños que había sufrido el vehículo y que había sido afectado por el impacto de escombros. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Energía y Minas reportó la interrupción del servicio eléctrico de los distritos de Villa El Salvador, Ventanilla, Ancón, Pachacamac, y añadió esto en el reporte del COEN. Por su parte, la presidenta, tras el sismo en Perú, Dina Boluarte, acudió a verificar los reportes de daños materiales en Lima y Callao, en la sede del COEN, ubicado en el distrito de Chorrillos, donde también se reportaron deslizamientos de piedras en el malecón hacia el océano. En declaraciones al canal estatal TV Perú, la mandataria pidió tranquilidad a la población tras reportar el sismo de regular intensidad con epicentro de 30 kilómetros de la vecina provincia portuaria del Callao. Textualmente dijo: estamos viendo el reporte en el COEN, la información que nos dan probablemente no nos da la certeza, y vamos a ir a verificar que ha caído una pared en el Callao, es una versión, y en Independencia es otra versión. Manifestó esto Boluarte poco antes de que se confirmara la información sobre el fallecido. La gobernante, que estaba acompañada de varios ministros y autoridades de la Defensa Civil, agregó que se estaba verificando toda la información para poder atender la emergencia. Asimismo, anunció que también iba a verificar la caída de piedras en el malecón de la Costa Verde, en el circuito de playas de Lima, que haya podido restringir el tránsito, tal como lo mostraron imágenes compartidas en redes sociales tras el sismo. Boluarte recordó que Perú es un país altamente sísmico, pero dijo que la serenidad y la calma harán que haya menos víctimas en este tipo de emergencias. Bien, cuéntenme en los comentarios si ustedes estaban enterados sobre esto que sucedió en Perú. De esta manera, estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les hacemos llegar la información más reciente. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Antes de que me olvide, le agradecemos al licenciado Richard Seguián Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes, y los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional, como son Radio Guayas Sense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV y Esto Pensamos. Ahora sí, yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya muy bonito. Nos vemos mañana martes. Chao, chao.